Embarazo posttérmino. También comenzando con la definición, debemos recordar acá la clasificación de la Sociedad Americana de Ginecobstetricia, ¿ya? Decimos que es a término tardío cuando es de 41 a 42 semanas, término completo de 39 a 40 semanas, término temprano o precoz de 37 a 38 y hasta ahí todo normal, pero cuando ya es más de 42 hablamos del embarazo posttérmino, ¿no? O más de 294 días desde la fecha de última regla o más de 2 semanas desde la fecha probable de parto. Entonces, miren, cuando tenemos un embarazo a término, se considera entre las 37 a 42 semanas, ¿verdad? Ese es a término. Pero acuérdense esta clasificación que les pueden preguntar. El a término completo o el a término oportuno es entre las 39 a 41 semanas, ¿correcto? Ya está. O sea, acuérdate de las 40 semanas más menos 1, ¿no? 39 a 41. Porque el a término precoz es de 37 a 38. Y el a término tardío, que antes se acuñaba el término en vías de prolongación, ¿se acuerdan? Pero que el término correcto es a término tardío, es de 41 a 42 semanas, ¿ya? Y lo que vamos a ver ahora es esto. El embarazo posttérmino, aquel embarazo que tiene ya mayor o igual a 42 semanas, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver un poco de la epidemiología. Complica el 10% de los embarazos y aumenta la morbimortalidad, sobre todo fetal. En la etiología, lo más frecuente es el error en el cálculo de la edad gestacional. Por eso es muy importante saber o tener el dato de la edad gestacional más objetiva, ya que si hacemos un error, justamente eso nos puede llevar a catalogar a un embarazo de embarazo posttérmino, ¿ya? Entonces, para calcular la edad gestacional tenemos la fecha de última regla y tenemos la ecografía, ¿correcto? En el caso de la fecha de última regla, decimos que es objetiva, decimos que la fecha de última regla es aceptable, ¿no es cierto?, confiable, cuando cumple los siguientes parámetros, ¿correcto? Pero por otro lado tenemos la ecografía. Y dentro de los marcadores ecográficos para calcular la edad gestacional, el más importante es este, la longitud cráneo-caudal, que es el mejor parámetro en el primer trimestre, cuando medimos la longitud corono-rabadilla o cráneo-caudal, porque tiene un rango de error de más o menos 7 días, o sea, más o menos una semana. Por eso es el más objetivo. Porque luego en el segundo trimestre tienes el diámetro biparietal, pero mira su rango de error, más o menos 2 semanas. En el tercer trimestre la longitud de fémur y aumenta su rango de error, más o menos 3 semanas, ¿correcto? Por eso el mejor de todos es la ecografía de primer trimestre, porque tiene menos rango de error. Y se compara con una fecha de última regla confiable, ¿no es cierto?, cuando esta fecha de última regla, la gestante se acuerda de la fecha exacta, cuando en este caso ha tenido ciclos regulares y no ha consumido anticonceptivos, recuerden, por vía oral en los 3 meses previos al embarazo o por vía parenteral en los 6 meses previos. Entonces, cuando cumplen estos 3 criterios, decimos que es una fecha de última regla confiable, ¿ya? Y se asemeja a lo que viene a ser la ecografía de primer trimestre. Entonces, de esa manera puedo calcular de forma objetiva la edad gestacional, ¿ya? Muy bien. En cuanto a los factores de riesgo para embarazo posttérmino, tenemos el antecedente previo, que tiene un riesgo relativo más de 2. O sea, el antecedente de un embarazo posttérmino previo. La gestante nulípara, la gestante añosa, más de 35 años, etnia caucásica, el sexo fetal masculino,
el índice de masa más de 30, o sea, la obesidad y ciertas malformaciones en el feto, como la anencefalia o la insuficiencia suprarrenal. Y eso porque hay menos hormonas que van a estimular la contracción uterina. Recuerden, si hay anencefalia, no va a haber producción de ACTH por la hipófisis y por lo tanto no hay producción de cortisol. Y la insuficiencia suprarrenal obviamente lleva a menos producción de cortisol fetal, que es una hormona importante para contraer el útero, recuerden, contraer por parte del feto, ¿no? Entonces, por eso esos son los factores de riesgo para un embarazo post-término. Definitivamente el tratamiento va de la mano con la evaluación, porque cuando nosotros tenemos un embarazo post-término como tal, que lo hemos definido cuando tiene más de 42 semanas, debemos pensar ya en inducir el trabajo de parto. Incluso no se espera las 42 semanas. A partir de las 41 semanas, ojo, debemos pensar en inducir el trabajo de parto. Pero para inducir las contracciones del útero, primero tengo que ver cómo está el cuello. Y eso se evalúa con los parámetros o el score de Bishop. Previo a la inducción tengo que ver la maduración cervical. Entonces recuerden los 5 parámetros de Bishop. A, de altura de presentación, B, de borramiento, C, de consistencia, D, de dilatación y P, de posición. Y le damos un puntaje de acuerdo a los valores obtenidos en la evaluación cervical. Entonces acá hay que acordarnos de unos valores importantes. Por ejemplo, si está encajado, tiene 2 puntos. O -1, 2 puntos. Y así es positivo, 3 puntos, -2, 1 punto, -3, -4, que es cabeza flotante, 0 puntos. Borramiento del 50%, 1 punto. Del 60-70, 2 puntos. Y más de 80, 3 puntos. Hay que familiarizarnos con ese puntaje, porque vamos a tener que calcular el Bishop. En caso de consistencia y posición, acuérdate que cuando te dicen media es 1 punto. Y cuando ya es maduro, blando o anterior es 2 puntos. Y en el caso de dilatación, 1 centímetro a 2 es 1 punto, 3 a 4, que es hasta fase latente, es 2 puntos, y si ya es fase activa, es 3 puntos. Entonces te tienes que familiarizar con este puntaje, porque vas a tener que calcular. Y de acuerdo a ello, si el puntaje en el score de Bishop sale menor o igual a 6, quiere decir que es un cuello inmaduro, un cuello desfavorable. Y por lo tanto, primero vas a tener que madurar con misoprostol, que es el análogo de prostaglandina E1, a dosis de 25 microgramos cada 6 horas por vía intravaginal, según la Organización Mundial de la Salud. Es 25 microgramos cada 6 horas por vía intravaginal. Si es según la FDA, 25 microgramos cada 4 horas. Entonces, con el misoprostol maduramos el cuello, porque está inmaduro, ya que el puntaje salió bajo. Una vez maduro el cuello, oxitocina. Oxitocina. ¿Estamos? Para madurar el cuello también te puedes ayudar de otras maniobras. ¿Te acuerdas la maniobra de Hamilton? Despegar las membranas del cuello. Si la cabeza está encajada o baja o fija, ¿no? Si está 0 o -1 y está en fase activa, puedes romper las membranas para favorecer el descenso de la cabeza fetal y para favorecer el parto vaginal. Entonces la amniotomía también puede ayudar a maduración cervical y al trabajo de parto. Muy bien, una vez maduro el cuello, cuando tu Bishop salió menor o igual a 6, luego recién das oxitocina por vía endovenosa en infusión continua, ya que la oxitocina es el fármaco de elección para inducir el trabajo de parto. Pero previa a la inducción, tienes que ver tu Bishop. Si tu Bishop es más de 6, es un cuello maduro, un cuello favorable. Por lo tanto, de frente ya das oxitocina cuando es más de 6. ¿Se dan cuenta la diferencia? Muy bien. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta.
Entonces, esta inducción del trabajo de parto, ojo, se debería plantear a partir de las 41 semanas. No se espera a las 42. O sea, si tiene 42, con mayor razón se induce, pero debería plantearse a partir de las 41 semanas. Incluso cuando la gestante tiene obesidad, se plantea la inducción a partir de las 40 semanas, si tiene obesidad. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuándo indicamos cesárea? Indicamos cesárea cuando ya hay complicaciones, como por ejemplo un estado fetal no tranquilizador, o cuando tenemos un feto macrosómico, ¿no es cierto? O cuando tenemos meconio espeso. Entonces, en esos casos donde hay hipoxia fetal, donde hay macrosomía, podríamos ya plantear la cesárea. ¿Estamos? Muy bien. Muy importante la evaluación de un embarazo postérmino. Y la evaluación, si es que quiero tener una conducta pasiva, porque la activa es inducir el trabajo de parto, pero la pasiva será evaluar. Y vas a evaluar con tu test no estresante más ecografía midiendo el volumen de líquido amniótico o tu perfil biofísico fetal. Esas son las dos formas de evaluar a un embarazo postérmino. Tu test no estresante más el volumen de líquido amniótico por ecografía o tu perfil biofísico fetal. 2 veces por semana. 2 veces por semana. De esa manera podría evaluar a un embarazo postérmino si quiero tener una actitud pasiva. Las complicaciones de un embarazo postérmino es la macrosomía, ojo, la diabetes gestacional, la obesidad materna, el embarazo postérmino producen macrosomía, acuérdate. El síndrome de posmadurez o síndrome de Clifford, que lo vemos en la imagen, un niño postérmino, un recién nacido, producto de insuficiencia placentaria, ¿no? Vemos con una piel arrugada porque se ha consumido el tejido celular subcutáneo. Conforme avanzamos la edad gestacional, empieza a haber oligohidramnios. También el síndrome de aspiración de líquido meconial, típico de un postérmino, la hipoglicemia neonatal, la policitemia, ¿correcto? Como complicaciones. Muy bien.